Para hablar de esta historia vamos a ir al contexto histórico. Estamos a finales de los 90s y principios de los 2000s. El mundo estaba viviendo una gran cantidad de cambios. La popularidad de Pokémon en aquel tiempo estaba en su mero punto. Estaba lo muy conocida fiebre Pokémon, en que la mayoría de nosotros, la gente de mi generación, jugábamos y consumíamos Pokémon a más no poder, principalmente el anime, ya que fue lo que lo hizo más popular que los videojuegos. Sin embargo, en Brasil estuvo empezando una cuestión o una corriente dentro del protestantismo, en donde principalmente se condenaba a Pokémon. Muy posiblemente muchos recordarán a este pastor que se dedicaba principalmente a hablar de Pokémon día y noche, diciendo que era del diablo, que era satánico, e inventándose traducciones que literalmente nada que ver. El pueblo se pierde por Pokémon. Vergonzoso es que padres compran esto a sus hijos. Oye, usted cae en rebelión, y rebelión no hay perdón. A pesar de todo esto fue como principalmente espuma, ya que la mayoría de las iglesias protestantes empezaron a atacar principalmente al anime, a los videojuegos y a Pokémon. Literalmente se comenzaba a satanizar todo aquello que a los niños les gustaba. Los padres de familia, principalmente aquellos que habían oído a alguno de los pastores y estos se los comunicaban a otros padres de familia que eran católicos, empezaban a ver gran parte de su preocupación. Esto llegó hasta los oídos de el Primero de México, y este hizo un documento donde trataba de principalmente también atacar a Pokémon. Sí, literalmente la Iglesia Católica hizo algo parecido a esto. No. Aún así, se había creado el documento en el cual decía el por qué Pokémon no era bueno. Si bien no puedo mostrar el documento por completo debido a que ha sido borrado dentro de los archivos del Primero de México, sí que existe una constancia de él dentro del archivo de Asiprensa, que dice del por qué no hay que ver o consumir Pokémon. Decía que Pokémon estaba lleno completamente de antivalores, que atacaba mucho a la Iglesia Católica por el simple hecho de tener tanto el budismo y el sintoísmo principalmente dentro de la serie, que también todo niño que veía o consumía Pokémon era principalmente o se hacía violento y que desobedecía bastante a sus papás, que Pokémon daba una fuerza principalmente a los hijos para que estos desobedecieran a sus padres, como si se tratara de algún poder blando. Por otro lado, también decía que Pokémon estaba lleno de perversión sexual. Y por último, culpaban a la franquicia de Pokémon porque pues un niño menor se había ahogado con una Pokébola que estaba dentro de una cajita feliz. Bueno, ahí dice que de un Burger King, pero realmente sabemos que Burger King casi no era juguetes, así que era muy posible que había sido en una caja de McDonald's. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Realmente era cierto aquellas acusaciones que estaba empezando a hacer la Iglesia Católica, principalmente el Primero de México? Vamos para allá. Volviendo a lo del documento, es verdad, el sintoísmo y el budismo están muy arraigados en Pokémon, pero es completamente normal, no lo hacen para atacar a la Iglesia Católica. Estamos hablando de una serie o una caricatura cuyos raíces y origen es Japón, donde esas religiones son las más conocidas, más que el cristianismo, aunque eso sí, hacen una que otra referencia al cristianismo. Fuerte. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Qué es eso? Es una cruz. Y también tengo un collar de ajos, una estaca y un martillo. Ay, ¿qué crees que soy un vampiro o qué? Por otro lado, la cuestión de que si los hijos son más violentos o que desobedecen mucho a sus papás, esto tiene más bien que ver principalmente con la educación de los padres y la disciplina,
que le tienen estos a sus hijos. Y por último, la cuestión de que un niño de 2 años se haya ahogado con una pokebola. Dime yo, ¿qué le vas a comprar a un niño una cajita feliz? Un niño de 2 años. Yo ese era lo único que comía, era pura tortilla, leche y una que otra fruta si acaso. Pero una hamburguesa, aquí pues cae más en la responsabilidad de sus padres, en la responsabilidad principalmente de la franquicia de hamburguesas, más que en la responsabilidad de Pokémon. Y no sé si ya lo dije antes, la cuestión de las progresiones sexuales, si no pues lo menciono aquí. En caso de esta cuestión es verdad que Pokémon tiene uno que otro chiste salido del lugar, pero la mayoría de nosotros no los entendíamos. Aparte, se censuraba gran parte de este tipo de contenido, ya que así lo ponía Televisa. Pero bueno, esto hizo que el tema se hablara principalmente en capillas y en parroquias. Y pues sí, los papás, en vez de, como dije, debían de verse a uno mismo, empezaron principalmente a atacar a la franquicia de Pokémon. Y pues, por así decirlo, creía que se lo dijeron de todo mal, cuando pues la cosa no era así. La carta, o mejor dicho el documento, había sido enviado a la Ciudad del Vaticano a finales de febrero del año 2000. Sin embargo, la respuesta que recibieron del Vaticano fue completamente diferente. Hablar en contra de Pokémon se popularizó bastante, principalmente en América Latina y al sur de Estados Unidos. Chismes, televisión, junta de padres de familias de las calificaciones, bueno. La verdad, al principio era como un juego, como era una secta satánica de niños. Y por decirlo, en este juego de la caricatura de los Pokémon, vemos que al transcurso de cada personaje de los Pokémon, hay algunos que son nombres e invocaciones a demonios. De hecho, la palabra Pikachu, en un libro, un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios. Entonces, ese tipo de cosas que a veces los niños, que es el personaje central de la caricatura, Pikachu se hizo una combinación al revés que significa Kupichu, que quiere decir más poderoso que Dios o 100 veces más poderoso que Dios. Esto es que los niños, cuando cada vez mencionen la palabra Pikachu, el personaje, que lo traen en las playeras, en las mochilas, llaveros, bueno, en fin, muchas cosas. En todas partes. Que se ha hecho un personaje un poco tierno para que los niños lo atraigan y lo estén mencionando. Y es el líder de esta caricatura. Entonces, para nosotros era un juego, ya sea a través de las caricaturas, a través de juegos de mesa, a través de muchas cosas que nos atraían. Y a final de cuentas era invocar a los demonios o a Satanás. Vamos a ir a una brevísima pausa, estamos transmitiendo En fin, todo el mundo hablaba en contra de Pokémon, principalmente de los padres, mientras que los hijos hablaban principalmente de lo mucho que les gustaba la franquicia. En esto empezó, se podría decir, una clase de anatema, o cacería de brujas, mejor dicho, contra Pokémon, principalmente de parte de los padres. Había quienes eran bastante moderados, que simplemente prohibían a sus hijos ver el anime. Y otros sí llegaban a extremos de quemar algunos peluches o quemar algunos juguetes relacionados con Pokémon que tenían sus hijos. Cuando esto empezó entonces a llegar a Europa, y también llegó la carta de parte del Primado de México al Papa de aquel entonces, a Juan Pablo II, tenía que discernir si realmente el católico debía jugar Pokémon sí o no. Por lo cual hubo dos cuestiones. La primera es que Juan Pablo II ya sabía hasta cierto punto de que realmente esto era principalmente responsabilidad de los padres. Y segundo, de todas maneras, para realmente saber sí o no, dejaba la cuestión de la duda, por lo que decidió ver la película de Pokémon. Se dice que al Papa le gustó bastante la película de Pokémon, y a diferencia del documento mexicano que decía que Pokémon estaba lleno de antivalores, el Papa San Juan Pablo II dijo todo lo contrario. Dijo que Pokémon estaba lleno de valores a recalcar, que eran bastante necesarios que aprendiera un cristiano, principalmente valores como la amistad, el compañerismo, entre otros. En sí, al Papa le encantó la película y bendijo la franquicia como un acto principalmente desafiante ante el Primado de México. Todo bonito hasta aquí, pero ¿qué pasó después? ¿Cuáles fueron las consecuencias después de la bendición del Papa? En Europa, las palabras de San Juan Pablo II tuvieron tanta repercusión que hicieron más popular el juego. Por su parte, en América Latina las palabras jamás llegaron.
si bien es verdad que la Iglesia Católica en América Latina había empezado a dejar de hablar sobre Pokémon, el año ya estaba hecho. Los papás se habían pues tachado a Pokémon principalmente de satánico, o principalmente visto como algo completamente malo. Y pues bueno, esto causó literalmente una de las más grandes histerias y traumas colectivos, pues literalmente muchos padres de familia veían con malos ojos a Pokémon. Por su parte, muchos de los hijos, principalmente aquellos que tuvieron padres bastante radicales, empezaron a ver principalmente, o creían, que la religión era irracional por este tipo de cuestiones. Imagínate, tanto protestantes como católicos, defendiendo algo que pues en sí mismo es completamente indefendible. Esto pues así se quedó por muchos años, literalmente 8 años. No fue hasta el año 2008 que hasta que hubo otra moda completamente pues diferente y popular, la moda de los emos, fue cuando se dejó de lado el tema de Pokémon. Y pues bueno, así fue como la Iglesia Católica le dio su primera bendición a Pokémon. Pero ¿cómo pasó el segundo? El segundo era casi como lo que iba a pasar en el primero. En 2016, Pokémon había sacado Pokémon Go, y este se estaba volviendo cada vez más famoso. Muchos padres estaban comenzando a recordar lo que había pasado principalmente anteriormente con lo de Pokémon en los años 2000. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Sin embargo, para tratar de prever todo este tipo de cuestiones, el Papa Francisco había bendecido principalmente el juego de Pokémon Go, sí, teniendo una doble bendición. Y aquellos que eran más acérrimos a Pokémon y que se habían enterado de las palabras del Papa San Juan Pablo II, pues se puede decir que se pudo evitar pues otra vez esta cuestión de la condenación a Pokémon. Por lo que sí, así fue como Pokémon literalmente fue de las pocas franquicias que tuvo al menos 2 bendiciones, pero de los cuales muchos solamente conocen la segunda, pero la primera pues es completamente ignorada. Por otro lado, también como dato curioso, el beato más actual, el beato Carlos Acutis, él tenía como juego favorito Pokémon. Sí, aunque no lo creas, el beato Carlos Acutis le encantaba mucho jugar Pokémon. Y esa es la historia de cómo Pokémon tuvo 2 bendiciones. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? Bastante simple. Que a las personas principalmente les gusta echarle la culpa a otras cosas en vez de hacerse responsable uno mismo. Y al mismo tiempo que no puedes confiar en ideas protestantes, y mucho menos si viene de alguien que le gusta inventarse historias de sabe dónde. Por cierto, gente, quería decirles, aprovecho este momento para decirles de que pues también pues espero que les haya gustado este video. Y pues por otro lado, pues espérenme que aún no he subido el video de Monito Fantasma, o respondiéndole a Monito Fantasma, ya que pues he tenido algunos retrasos y no me gustó la grabación que había hecho anteriormente. Parezco más un ardido y no quiero parecer eso. ¡Demostraré lo enojado que estoy contigo! Y pues bueno, gente, ¿les gustó el video? ¿No les gustó el video? Denle like, comenten, ya sea alguna historia que les haya pasado sobre esto. Mi nombre es Ian Wall y nos vemos hasta la próxima. Esperemos ya sea con el video de Monito Fantasma o con otro video. Hasta la próxima. Pasa que estaba tratando de descubrir más e incurrí un poco más sobre la cuestión entre lo que es el catolicismo y Pokémon. Y pasa que descubrí algo, y es que uno de los canales de filosofía más grande de YouTube, adictos a la filosofía, cuyo dueño es Leonidas. Bueno, si es que conocen el canal, pues bueno, si no, pues vayan y mírenlo. Bueno, pasa o está la cuestión de que, pues bueno, estuve investigando sobre Leonidas, y es que siempre he tenido una gran sospecha, sobre Leonidas, y resultó que es verdad. Y pasa que Leonidas es un
de Pokémon. Para que tu casa sea libre y para que tus hijos sean libres. Un niño que juega Pokémon está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon